¿Qué tal? Muy buenos días desde México. Estamos muy contentos de que el día 9 de diciembre de 2022 nos acompañen todos ustedes, en especial la doctora Anaí Gabriela González, que va a ser la responsable de dar su ponencia, su conferencia el día de hoy, compartirnos sus conocimientos. Bienvenida, doctora Anaí González. Es un placer tenerla con nosotros. Cedo la palabra a la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, que nos va a hacer la presentación, y en esta sesión ella es la que se va a encargar de ser la coordinadora. Adelante, doctora Ana Cristina. Muy buenos días desde Morelia, Michoacán. Nos complace mucho esta sesión de nuestro seminario permanente de estudios animales, de ética animal, en donde nos acompaña la doctora Anaí Gabriela González con un tema interesantísimo. Van ustedes a ver perspectivas interseccionales sobre el antiespecismo. La doctora es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de San Juan y doctora en Filosofía en cotutela por la Université París 8 y por la Universidad Nacional de San Martín. Es becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Es profesora titular de Ética de la Universidad Nacional de San Juan, miembro de BIOS y directora de la Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales. Les recomiendo muchísimo que naveguen en esta revista latinoamericana de estudios críticos animales. Los artículos que publican son de excelente calidad, de un nivel realmente extraordinario, y es totalmente accesible. Así es que les recomiendo muchísimo que visiten el sitio de la Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales y lo tomen como referencia. El currículum más amplio de la doctora es sumamente relevante, muy interesante. Les comento que entre los libros que ha publicado con Alexandra Navarro, compilaron el libro Es tiempo de coexistir, perspectivas, debates y otras provocaciones en torno a los animales no humanos. También se encuentra accesible en línea. Otro libro interesantísimo, compilado también con Stefan López y el nombre de pila, Casiana y Stengres Caballar. Naid es el nombre de pila, Casiana y Stengres Caballar. Este libro se llama Anima, Animalia, el animalismo y el coraje de devenir otro. Y otro libro también en coordinación para la edición, me parece que son las autoras Alexandra Navarro, Silvina Peseta y Anaí González y María Andreata. Es el libro Resistir el especismo hacia comunidades más animales. Así es que la invitada de hoy, estamos cerrando con una magnífica intervención de nuestra invitada de hoy en este seminario, en donde nos coordinamos con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con el Grupo de Investigación en Derecho Animal, GIDA Animalista, y la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muy bienvenida, Anaí. Adelante. Buenos días, muchas gracias Ana Cristina por la presentación, por la invitación y la cálida bienvenida. Para mí es un placer estar acá y compartir este espacio. Les comento también respecto a las publicaciones que hace poco con Iván Ávila publicamos un glosario que se llama el Glosario de Resistencia Animalista. Todavía no está disponible en la web, pero pronto la editorial lo va a subir, o sea, va a tener circulación gratuita. Y creo que Iván estaba haciendo las gestiones para que pueda estar disponible en México.
pero no estoy segura. Argentina no llegó, así que yo todavía no tengo el ejemplo. Bueno, la idea de la charla de hoy es compartir con ustedes la importancia de apostar por un antiespecismo interseccional, es decir, un antiespecismo decolonial, antirracista, anticapacitista y transfeminista, que abre espacio para múltiples formas de vida, subjetividades y cuerpos otros, incluyendo, por supuesto, a los demás animales. Para este fin, en el marco de los cruces entre los estudios críticos animales, la crítica decolonial, los estudios de la discapacidad, voy a tratar de sostener que una comprensión estructural del especismo permite acceder a una perspectiva más exhaustiva sobre las formas en que éste se conecta, se enlaza y se intersecta con lógicas no idénticas de raza, de capacidad y de género. Y además voy a tratar de visibilizar la importancia de configurar resistencias comunes entre diferentes luchas políticas. Y esto lo haré a partir de la reivindicación de una noción de animalidad como lugar no identitario para pensar estas alianzas entre diferentes minorías políticas. Como sabemos, desde algunos campos de estudios, la pregunta sobre los marcadores que delimitan qué es lo humano, es decir, la pregunta sobre quién puede ser reconocido como humano, se ha convertido en un problema explícito, tanto, por ejemplo, en el poshumanismo, como en los estudios de la discapacidad, en los feminismos, en la teoría CRIP, en la teoría queer, etcétera, porque todos estos estudios se han centrado en abordar la animalización histórica de las poblaciones humanas. Es decir, se ha puesto de relieve cómo la construcción de lo que significa ser humano se ha utilizado para discriminar y excluir a múltiples cuerpos no normativos. Y por su parte, en el campo de los antiespecismos, se ha argumentado que lo que entendemos por humano se ha erigido en contra de la vida animal, reduciéndola a un lugar objetualizado y sacrificable. Por eso es que en los últimos tiempos son cada vez más patentes las alianzas que se han entretejido entre el antiespecismo, los transfeminismos, los antirracismos, las luchas LGTBIQ y los anticapacitismos. Porque justamente la cuestión que va a acomunar o que va a unir a dichas perspectivas es la pregunta sobre este marcador que permite establecer qué vidas merecen ser vividas, potenciadas y afirmadas, en detrimento de todas aquellas vidas animales que son consideradas desechables y que por tanto son sistemáticamente arrojadas a la exclusión y al abandono. Por eso es que la producción de lo que entendemos por animal, en tanto afuera constitutivo de estas normas hegemónicas de lo humano, va a ser central, o es central, para legitimar esta precarización, exclusión de todos estos cuerpos que son marcados como animales. Ahora bien, si la dicotomía entre lo humano y lo animal va a operar o va a estar en el núcleo o en el eje de todas estas subordinaciones históricas de cuerpos y poblaciones, la pregunta que quiero compartir es si quizá lo animal puede pensarse como un lugar estratégico para confrontar estos procesos históricos de sujeción de los cuerpos que no se ajustan a las normas hegemónicas de lo humano. Es decir, si en la dicotomía entre lo humano y lo animal se condensan diversas políticas, es decir, racistas, capacitistas, cis heteropatriarcales, especistas, es decir, si allí se van a condensar las diversas violencias de la modernidad, entonces su deconstrucción, es decir, la deconstrucción del binomio entre lo humano y lo animal, aparece como una de las cuestiones más vitales y urgentes de nuestros tiempos.
Por eso es que, de alguna manera, apostar por la animalidad, por el lado animal, aparece como un lugar privilegiado para desarticular lo humano en tanto ficción histórica y normativa. Porque justamente el humanismo colonial, y esto es lo que van a denunciar los movimientos antiespecistas, CRIP, antirracistas, decoloniales, etc. Es decir, el humanismo colonial establece un parámetro de lo que significa un cuerpo humano normal, que va a coincidir con el varón cis heterosexual, blanco, occidental, capaz, neurotípico, y con un cuerpo productivo. Mientras quienes se distancian de su ideal y de ese modelo normativo se encuentran sometidos a grados diferenciales de violencia y exclusión. Me refiero a las mujeres cisgénero, a las maricas, lesbianas, bisexuales, a las personas intersexuales, a las personas indígenas, a las personas trans, psicodiversas, a las personas enfermas, campesinas, a los trabajadores, a los demás animales y a todas otras existencias subalternas. Y en este sentido es que para todos estos movimientos, lo humano aparece como un lugar donde van a resonar múltiples privilegios. Y es por esa razón que los estudios críticos animales van a impulsar actualmente apuestas interseccionales que nos permiten abordar el especismo como un conjunto de operaciones complejas, donde van a actuar diferentes fuerzas orientadas a subordinar a todos esos cuerpos que son marcados como animales. Por eso la urgencia también de pensar cómo la categoría de animalidad ha sido un lugar bajo el cual se han clasificado todos estos cuerpos definidos como apropiables y sacrificables. En este punto, uno de los principales aportes de los feminismos antiespecistas fue justamente señalar que la dominación de los demás animales está conectada con prácticas y discursos sexistas. Y además, señalar que la liberación animal es un problema del cual el feminismo se debe ocupar. Ahora bien, para indicar o analizar cómo se conectan las prácticas y discursos sexistas con el especismo, aparecieron diversos conceptos, como por ejemplo el de carnofalocentrismo, que fue inicialmente propuesto por Derrida, pero fue retomado después por varias autoras feministas, como Carol Adams, o también la noción de política sexual de la carne, que es de Carol Adams. No obstante, actualmente desde múltiples enfoques, por ejemplo, del enfoque de Carrie Hamilton o de otras autoras, indican que los análisis que se ubican o que se sitúan en las intersecciones entre género y especie pueden reproducir otros ejes de dominación, es decir, pueden descuidar otras opresiones. Esto se debe a que, si solo nos situamos en el eje de la especie y el género, corremos el riesgo de asumir una concepción binaria del género, así como una noción clausurada del sujeto del feminismo. Y con eso, lo que ocurre es que se reeditan múltiples opresiones, que son opresiones que fueron denunciadas por lo que Teresa de Lauretis denominó la crítica feminista del feminismo. Teresa de Lauretis señala de qué manera, a lo largo del siglo XX, a partir justamente de esta crítica feminista del feminismo, acontece la incorporación de la voz de los sujetos excéntricos del feminismo. Por ejemplo, movimientos como el feminismo negro cuestionan en la década del 60 la centralidad discursiva de las mujeres blancas de clase media dentro del feminismo hegemónico. Por su parte, también el feminismo lésbico va a hacer una operación semejante al llamar la atención sobre la matriz heterosexual. Y también a esto se suman la emergencia de los feminismos post y decoloniales, los feminismos del sur, los feminismos comunitarios, populares y tercermundistas,
que van a profundizar en la crítica del feminismo blanco hegemónico, cuestionando también su sujeto político. Y de estos feminismos se van a orientar a pensar la especificidad de diferentes contextos sociales, étnicos, políticos, culturales, argumentando que existen estructuras jerárquicas de opresión que no son explicables a partir del género exclusivamente. Es decir, que la diferencia entre varón y mujer no es suficiente para explicar la subordinación de múltiples otros cuerpos. Es decir, que si las matrices de dominación no están atravesadas solamente por el género, se entiende la urgencia entonces de hablar de transfeminismos, que acobija todas estas identidades que no responden a la norma de la mujer blanca, estadounidense, heterosexual, de clase media y universitaria. Y para ilustrar este punto traje una cita de Paul Preciado, de Texto Donkey, donde él habla de los feminismos para monstruos. Preciado dice que estos feminismos para monstruos son proyectos de transformación colectiva para el siglo XXI. Y leo la cita. Estos feminismos disidentes se hacen visibles a partir de los años 80, cuando, en sucesivas oleadas críticas, los sujetos excluidos por el feminismo bien pensante comienzan a criticar los procesos de purificación y represión de sus proyectos revolucionarios que han conducido hasta un feminismo gris y normativo y puritano que ven las diferencias culturales, sexuales o políticas amenazas a su ideal heterosexual y eurocéntrico de mujer. Se trata de lo que podríamos llamar, con la lúcida expresión de Virginie Despentes, el despertar crítico del proletariado del feminismo, cuyos malos sujetos son las putas, las lesbianas, las violadas, las marimachos, los y las transexuales, las mujeres que no son blancas, las musulmanas, en definitiva, casi todos nosotros. Y en este sentido, en el marco que quizá, o en el paraguas que abre el transfeminismo, es posible situar la emergencia de múltiples perspectivas antiespecistas. Por ejemplo, los antiespecismos anticapacitistas, decoloniales, anticapitalistas, populares, antirracistas, que van a proponer ópticas más amplias para abordar las tramas complejas que vinculan al especismo con otros regímenes de dominación. Por ejemplo, en el cruce entre teoría queer y estudios animales, algunas autoras como Mira Hart, Meli Chen, Carla Frechero, denuncian los presupuestos heterosexuales de ciertas teorías feministas veganas. Por su parte, los feminismos negros van a defender la centralidad de la raza en la conceptualización del veganismo, como es el caso de Harper y de las hermanas Coe. También nos encontramos con los estudios de la discapacidad que abordan la cuestión animal y señalan los fundamentos capacitistas de nuestra relación con los animales. Y acá encontramos autoras como Chloe Taylor, Sunaura Taylor, entre otras. Y en esta misma línea hay estudios, o sea, a partir de los estudios queer, trans y críticos, se proponen otras historias feministas veganas que no reproduzcan el binarismo de género ni silencien a las voces de las trabajadoras sexuales y a los activistas trans, como es el caso, por ejemplo, de Carrie Hamilton. También hay cruces entre poshumanismo, feminismo y antiespecismo, que por ejemplo han retomado a Judith Butler para pensar el carácter ficcional y normativo de las nociones de hombre y animal, o para retomar la noción de vulnerabilidad y pensar así una ética de la no violencia en términos antiespecistas, más allá de que, bueno, Butler no se ocupó de la cuestión animal en sus obras. Y también puedo nombrar algunas teorías latinoamericanas que vienen a cuestionar los sesgos humanistas, heterosexuales, racistas y coloniales de los feminismos antiespecistas blancos. Y acá se encuentran, por ejemplo, los trabajos de Fabio Oliveira, Daniela Rosendo, Martina Davidson, que son de Brasil,
Tania Kunen y también el trabajo de Iván Ávila. Si bien estos enfoques son múltiples y heterogéneos, lo que comparten es que van a permitir articular apuestas ético-políticas que estén atentas a no establecer exclusiones sobre aquellos cuerpos y reivindicaciones que no van a coincidir con las normas de lo humano. Por ejemplo, pensar cómo el especismo se va a vincular con el capacitismo, etc. En este punto, es importante también abordar o precisar qué se entiende por especismo y por qué es importante para estos enfoques abordar el especismo desde una mirada interseccional. Como ustedes saben, la noción de especismo surge a propósito de conceptos como sexismo, racismo y clasismo, e intenta dar cuenta de una forma de discriminación negativa hacia los demás animales. De hecho, Peter Singer propone en su famoso libro, Liberación Animal, que el especismo se debe entender como un prejuicio o actitud favorable a los intereses de los miembros de nuestra propia especie y en contra de las otras. Al tiempo que sostiene que la liberación animal es una extensión lógica de otras luchas políticas. Sin embargo, hay varias autoras que han señalado los límites de esta concepción del especismo, como por ejemplo Matthew Calarco, Iván Ávila, Carrie Hamilton, Harper, porque lo que van a decir estos autores es que el especismo se está entendiendo de una manera abstracta, justamente como un prejuicio o una forma de discriminación. Y esto lo que ha provocado es que existan dificultades para establecer alianzas con otros movimientos sociales. Porque, en general, la manera en que se buscaba establecer, o que se busca establecer la relevancia de las luchas antiespecistas, es a partir de analogías entre, por ejemplo, las violencias que sufren los demás animales con las violencias experimentadas por las personas afrodescendientes o con los procesos de exterminio al que fueron sometidas las personas judías en los campos de concentración nazis. Lo que dice, por ejemplo, Hamilton o Harper es que estas comparaciones analógicas, si bien intentan promover los derechos de los animales, quienes las utilizan en general desconocen, que en general son personas blancas, desconocen cómo pueden repercutir en las subjetividades de las personas que conviven con esos legados de procesos violentos, dolorosos y traumáticos. Por eso es que Harper, y acá traje una cita, dice que estas analogías terminan reproduciendo las opresiones racistas debido a que las imágenes y referencias textuales desencadenan traumas y un profundo dolor emocional. Ahora bien, este procedimiento de establecer analogías, lo que supone, según Matthew Calarco, es que el especismo es independiente y constituye una forma de explotación específica que debe ser conectada con otras formas de opresión. Por eso es que acá el punto no es ver al especismo como una mera forma de discriminación, sino como una estructura de dominación. Porque justamente el especismo no se va a basar en una mera elección individual y deliberada de discriminación, mediante el cual los seres humanos ejercen poder sobre la vida de los animales, sino que justamente es un artificio que persiste como ordenador social y que va a conjugar saberes, instituciones, espacios, técnicas y gestos que delimitan fronteras y criterios jerárquicos de diferenciación entre cuerpos y subjetividades. Por eso es que el especismo nunca ha privilegiado a la especie humana en su conjunto, sino que el resultado de su distribución ha sido la ubicación dominante de cierto modelo de lo humano, es decir, ha ubicado en la cúspide de la pirámide a cierto ideal normativo de lo humano, al varón cisgénero, blanco, adulto, heterosexual, del norte global, neurotípico, etc. Por eso es que el especismo, a partir de la división entre lo humano y lo no humano, va a ensamblar cuerpos, espacios y discursos
con el privilegio de lo codificado como plenamente humano, mientras legitima la explotación, el exterminio y el usufructo de los demás animales y de los cuerpos humanos históricamente animalizados. Y en tanto artificio, este especismo se va a articular con diversos dispositivos racistas, heteropatriarcales y sexistas, capacitistas, lo que va a permitir marcar como animales a todos aquellos cuerpos que, al no responder a esta normatividad humana, quedan excluidos de las protecciones legales, de las protecciones culturales y materiales que van a gozar quienes sí son reconocidos como sujetos legítimos, como sujetos que importan. Por eso es que la noción de animalidad va a ser un dispositivo central para la consolidación de prácticas y discursos que relegan a ciertos cuerpos a una situación de explotación y abandono. Por eso es que, si se comprende que la animalización se vincula a las exclusiones históricas de diversas poblaciones humanas, es posible entonces establecer un enfoque interseccional que nos impulse a abordar las consecuencias del especismo, no solo en el cuerpo de los demás animales, sino también que nos permita analizar sus efectos en los cuerpos de los humanos históricamente animalizados. Y de ahí que la noción de interseccionalidad ocupe un lugar tan importante. Este concepto, que fue propuesto por Kimberlé Crenshaw, es una lente que nos va a permitir analizar cómo se entrelazan e imbrican diferentes opresiones. Y por tanto, impide, por ejemplo, aislar la desigualdad racial de otras estructuras de dominación. Por eso, desde este enfoque se comprende que el especismo no se puede combatir de manera aislada, pero tampoco puede abordarse a partir de comparaciones abstractas con otras formas de opresión. Porque la cuestión va a ser precisamente analizar cómo esta dicotomía entre lo humano y lo no humano distribuye cuerpos y poblaciones de modo diferencial, privilegiando ciertas subjetividades mientras otras son arrojadas a la precarización y a la muerte. Ahora bien, si esta dicotomía va a jerarquizar a lo viviente, también el punto acá es analizar cómo estas retóricas de la animalidad no van a operar de manera homogénea ni van a producir los mismos efectos para todas las minorías políticas. Por eso es que una profundización del problema de la animalidad puede enriquecerse a partir de este cruce que les propuse al inicio. Es decir, el cruce entre los estudios críticos animales, la crítica decolonial y los estudios de la discapacidad, lo cual permite clarificar estas formas diferenciales en que operan las normas de lo humano. Respecto al primer cruce, es decir, entre estudios animales y estudios decoloniales, acá es importante ver cómo hay muchos estudios que se encuentran en esta intersección, digo, entre colonialidad y animalidad, y para hacer este cruce van a retomar autores como Walter Miñolo, Aníbal Quijano, María Lugones, entre otros, que son autores que han mostrado cómo la instauración de la modernidad-colonialidad o el sistema mundo moderno capitalista que acontece con el saqueo y la depredación de Abya Yala ubica a Europa en el centro global, al tiempo que configura a América Latina como periferia geopolítica. Y así es que se consolida un patrón global de dominación que Aníbal Quijano denomina la colonialidad del poder, y que se despliega a partir de múltiples niveles entrelazados. El punto es que este mundo moderno colonial no solo se ha racializado, es decir, no solo distribuye poblaciones a partir de la ficción de la idea de raza, sino que, como indica María Lugones, el sexo-género también es un artificio naturalizado a través de diversas tecnologías. De modo que
va a existir un sistema de género entramado en las lógicas modernos coloniales que reproducen la heterosexualidad obligatoria y convierten a la gente no blanca en animales, mientras convierten a las mujeres blancas en reproductores de la raza blanca y de la clase burguesa. Para María Lugones, en su lado visible, este sistema colonial de género define a la mujer blanca, cisgénero, por su pureza sexual, su pasividad, su atadura al espacio de lo privado. Y por otro lado, en su lado oculto, codifica a las personas colonizadas como animales sin género, salvajes y bestiales. Por eso es que uno de los aspectos más patentes de la operatoria interseccional entre racismo y especismo es la subhumanización de los pueblos indígenas y de las personas africanas esclavizadas. Porque justamente fueron concebidas, es decir, los pueblos indígenas y las personas africanas esclavizadas fueron concebidas como menos racionales y más primitivas que las europeas. Y fueron ubicadas como parte del pasado, inevitablemente subordinado y a superar por el desenvolvimiento de esta historia universal, en cuya cúspide va a aparecer la figura del hombre civilizado. Por eso es que acá la animalización de las poblaciones indígenas va a permitir su exterminio, cuando este exterminio se considere útil, o la apropiación de sus tierras y de la mano de obra nativa en los casos en que se busque ese resultado. Por eso es que para muchos pueblos colonizados, rechazar su condición de animalidad y reivindicarse como humanos sigue siendo una prioridad para luchar contra esta matriz moderno-colonial. Ahora bien, en el campo de los estudios animales, hay dos autoras norteamericanas que se llaman Afko y Silko, que proponen un enfoque antiespecista del antirracismo. Por ejemplo, bueno, en este libro que se llama Afroísmo, que ya está traducido por una editorial española, está disponible en la web, lo que van a señalar es que la categoría de hombre no es más que una forma conceptual que marca el proyecto de la blanquitud europea como el modo ideal de ser Homo sapiens. Y es la modernidad colonial la que va a universalizar la blanquitud como aquello propiamente humano, definiendo las formas de vida adecuadas y coherentes. Mientras todas aquellas formas de vida que no responden a los ideales blancos y eurocéntricos van a ser calificadas como exóticas, salvajes o bestiales. De hecho, no es casual que el ejercicio de poder colonial arrasara con las cosmologías, las lenguas y las epistemologías indígenas, al tiempo que afirmaba las creencias y los modos de vida europeos como naturales y universales. Lo principal aquí para la autora que se llama Silko es que las concepciones de humanidad y animalidad van a ser construidas a partir de fronteras raciales. De hecho, para estas autoras, lo humano aparece como el dominio de la moral y la ley, mientras lo animal es el espacio de la ausencia del ser y la anarquía. Porque los hombres blancos se van a concebir a sí mismos como los representantes de la humanidad, como aquellos que son el lugar de depositario de la moral y de la ley. Por eso es que para Afko y Silko es necesario, o sea, un compromiso con el antirracismo implica un compromiso profundo también para con los animales. Porque justamente lo que va a condenar a las poblaciones indígenas y africanas a la condición de inferioridad no es simplemente una categoría racial, sino que para estas autoras esta categoría racial va a estar marcada por la animalidad. Otro punto interesante para pensar la relación entre colonialidad, racismo y especismo es abordar o ver cómo el aparato colonial no solo supuso este exterminio de los sujetos racializados,
la destrucción de sus culturas y la apropiación de sus tierras como parte del proceso de conquista, sino que también impuso la reconfiguración de la vida y de los cuerpos de los demás animales. De hecho, las prácticas de explotación animal, como la cría industrial y la experimentación animal, denunciada por los antiespecismos, se han desarrollado en tierras expropiadas mediante la colonización, con impactos violentos sobre los pueblos humanos y los demás animales. Y a este respecto, hay dos autores que se llaman Chloe Taylor y Kelly Struger, que sostienen que la expansión de la ganadería no solo funcionó como un modo primario de territorialización, sino que también era una de las formas principales en las que los colonos interactuaban con los otros animales. Y por eso es que, para los colonos, la domesticación y las relaciones de propiedad aparecían como naturales e incuestionables, y además como un signo para medir el progreso, debido a que implicaba convertir a los animales en mercancías disponibles para el desarrollo económico de cada nación. En este punto también es interesante el trabajo de Iván Ávila, que en su libro Rebelión en la Granja va a rastrear cómo los discursos modernos o tecnistas, una cultura civilizada o superior es aquella que logra domesticar a los animales, mientras aquellas culturas que se resisten a la domesticación son vistas como inferiores y salvajes. Y acá se ve muy patente entonces esta complicidad entre colonialismo y racismo y especismo. De hecho, si pienso, por ejemplo, en Argentina, el proyecto de construir a la nación argentina en tanto blanca y civilizada va a tener como eje la expansión de un sistema económico sostenido en la producción y en la matanza de los animales, de las vacas, así como el exterminio de los pueblos indígenas. Y por eso no es casualidad que el genocidio de estos últimos, que se despliega en el 1878 y 1885, en la mal llamada conquista del desierto, fuese financiado por quienes se apropian posteriormente de las tierras, es decir, por la sociedad rural argentina. Y acá es que la nación argentina aparece definida a partir de un proyecto agroganadero al servicio de la acumulación capitalista, mientras el consumo de carne queda enlazado con la idea de identidad nacional. Es decir, esta tradición nacionalista encuentra en la producción de carne el signo del progreso y, mientras tanto, la ingesta cárnica consolida un espacio de encuentro que no solo es nacionalista, sino también colonial y cis-heteropatriarcal. Y esto tampoco es que quedó en el pasado, por supuesto, sino que incluso uno puede pensar como la lógica extractivista actual, que se despliega a partir de la frontera agrícola, el monocultivo, la expansión petrolera y energética, la minería a cielo abierto, entre otras actividades extractivistas, va a ser articulada por sectores financieros que ocasionan endeudamientos y profundizan los niveles de desigualdad. De hecho, actualmente nos asedian imágenes de montañas estalladas por la megaminería, o sea, donde vivo, en San Juan, se ha desplegado la Barrick, la megaminería, y de hecho hay una crisis de agua muy fuerte. Además, nos asedian imágenes del pueblo mapuche desplazado resistiendo a los desalojos, cuerpos saturados de agrotóxicos y las imágenes de incendios forestales en un montón de puntos del país, que acaban con miles de hectáreas de flora y arrasan con la vida de los demás animales. Por eso es que, si uno puede concluir que la expansión de la ganadería se encuentra ligada al genocidio de los pueblos indígenas y a la concentración de las tierras por parte de las élites económicas, entonces el desplazamiento del especismo y la configuración de otros modos de vida con los demás animales no podrán darse sin resistir a todo este régimen que implanta la colonialidad capitalista. Es decir, hay que atender a estas prácticas del capitalismo extractivista que consisten en la apropiación y en la privatización de las formas de vida que acontece a partir de, que acontece en la región a partir como consecuencia de los procesos de colonización.
No sé cómo estoy de tiempo. Vas bien, Anaí, unos 10 minutos más aproximadamente, pero tú siéntete en libertad. A continuación, entonces, voy a tratar de redondear el segundo punto del cual quería hablar, que son los cruces entre los estudios de la discapacidad y sus críticas al dispositivo capacitista como vector de opresión, porque estos estudios también han incentivado una reflexión sobre la cuestión animal. Dichas perspectivas, es decir, los estudios de la discapacidad y la teoría CRIP, van a señalar que existen discursos, tecnologías, fuerzas institucionales que privilegian a los humanos calificados como normales o sanos, mientras producen a personas en condiciones de discapacidad. Y estos cuerpos, los últimos, no han sido considerados como plenamente humanos, sino que, por ejemplo, han sido clasificados como animales con rostro humano o como una curiosidad patológica. Por eso es que el capacitismo va a arrojar a situaciones de precarización a quienes no cumplen con determinados parámetros de normalidad corporal o psíquica, lo cual no solo incluye a los cuerpos en situaciones de discapacidad, a los denominados cuerpos CRIP, sino que también va a afectar a las personas racializadas, a las personas queer, y a todas esas existencias que son calificadas como anormales, primitivas o salvajes. Es decir, a todas aquellas vidas que son clasificadas como insuficientes o deficientes. Y esto se debe a que la modernidad colonial va a construir un ideal de cuerpo normal y sano con base en una humanidad blanca, masculina y productiva. En este sentido, estos cruces son recientes, ¿no? Porque en general siempre hubo un desencuentro entre las luchas por los derechos de las personas con discapacidad y las luchas por los animales, sobre todo por las comparaciones que estableció Peter Singer. De todos modos, no voy a ahondar sobre eso por falta de tiempo, pero lo pueden consultar en el libro de Sunaura Taylor, por ejemplo, que es justamente una activista y una teórica anticapacitista, también es pintora, es antiespecista. Este libro también ha sido traducido por la misma editorial que Afroísmo, pero creo que no está disponible en la web. Sí está disponible la versión en inglés. Y lo que va a decir Sunaura Taylor es que el capacitismo no solo va a arrojar situaciones de precarización a los seres humanos con discapacidad, sino que también va a condicionar el modo en que se entiende la animalidad en el discurso occidental. Y esto se debe a que las afirmaciones sobre lo que hace que la vida humana aparezca en los discursos occidentales como ontológicamente distinta y éticamente más valiosa, no solo se ha desplegado para excluir a justamente los seres humanos CRIP, sino que dichas afirmaciones han implicado que los demás animales sean concebidos como inferiores, por carecer supuestamente de determinadas capacidades consideradas plenamente humanas, es decir, la razón, el lenguaje, la autonomía, la autoconciencia, entre otras. Es decir, Sunaura Taylor va a decir que los seres humanos, en el pensamiento occidental, se han definido a sí mismos como excepcionales, a partir de un determinado marcador de propiedad. Si bien cada una de esas afirmaciones va a ser cuestionable, porque los criterios que permiten distinguir a la especie humana de los otros animales se hayan desplazados, el punto acá, para Taylor, es que al desvalorizar a los demás animales por considerar que no tienen ciertas capacidades, el especismo aparece como una forma de capacitismo. Es decir, el especismo es un capacitismo. Ahora bien, acá hay que tener en cuenta que el ser humano capacitado, cuerdo y productivo que el capacitismo valora es el varón cisgénero, blanco, heterosexual y del norte global, mientras ciertas poblaciones humanas han sido patologizadas históricamente por ser consideradas débiles, vulnerables, poco inteligentes, propensas a enfermedades o menos avanzadas.
como es el caso de los estereotipos, o sea, como sucede con los estereotipos racistas que postulan a las personas negras como físicamente robustas, pero intelectualmente inferiores a las personas blancas, o en la idea de que las comunidades indígenas están propensas a enfermedades. De hecho, Sunaura Taylor va a indicar que durante la modernidad se van a producir diversas clasificaciones de las poblaciones humanas como eslabones perdidos de la evolución. Y estas clasificaciones se van a realizar en torno a definiciones sobre la discapacidad, sobre las diferencias físicas y mentales, sobre la dependencia y la idea de salvajismo. Y acá no estamos ante una mera comparación o analogía, porque de hecho las personas con discapacidad y las personas racializadas se han exhibido junto a los demás animales en espectáculos zoológicos y han sido concebidas como objetos de estudio para el avance científico, deviniendo justamente un espectáculo teórico, como diría Derrida, ante esta curiosidad del hombre moderno, racional y civilizado. Hay un autor que se llama Eric Clare, que tiene un texto que también es un activista anticapacitista y queer, y tiene un texto que se llama Una brillante imperfección, donde analiza, por ejemplo, cómo el término deficiente, que es articulado por los dispositivos capacitistas, fue utilizado por los discursos racistas para defender y justificar la esclavitud, tratando a las personas negras como inferiores y a los estereotipos raciales como una verdad médica. Y de hecho el autor indica que en 1851 un médico que se llama Samuel Cartwright acuña diversos trastornos mentales para convertir a la resistencia negra en una enfermedad, a la par que afirma el poder y el control blanco como una cura. Por eso es que a partir de este recorrido, de alguna manera se puede concluir que la noción de animalidad en el mundo moderno colonial aparece o se encuentra en el trasfondo de estas operaciones de confinamiento y exhibición de los cuerpos codificados como primitivos, salvajes, freaks, discapacitados o irracionales. De hecho, estas exhibiciones van a patentizar esta interseccionalidad entre racismo, capacitismo, logocentrismo y especismo, porque justamente es en esa intersección donde se produce el cuerpo animal como vida aniquilable y sacrificable, mientras se reafirma la identidad y la perfección del humano blanco ciudadano capacitado. Ahora bien, para Sunaura Taylor va a analizar diversas maneras para pensar el modo en que se vincula el capacitismo con el especismo. Es decir, el capacitismo no oprime de manera homogénea a todos los animales. Por un lado, a los otros animales con discapacidades se los va a considerar antinaturales, aberrantes o peligrosos por no responder a determinadas normas corporales. Y la consecuencia de dicho prejuicio para Taylor es su condena a muerte, sea por su incapacidad para funcionar como bestias de carga, sea por asumir que su vida no es digna de ser vivida, o sea por considerar que son peligrosos. Y frente a este prejuicio capacitista de que solo sobreviven los animales más aptos, Taylor va a destacar que existen estudios recientes que ofrecen ejemplos de algunos animales discapacitados que sí sobreviven y prosperan, así como evidencias de que algunos pueden reconocer cuando otro necesita ayuda. Por otro lado, la autora va a observar cómo el capacitismo, conjugado con la lógica del capital, supone que los animales que circulan como mercancías sean modelados y fabricados para ser discapacitados. Y no solo por las condiciones de encierro, hacinamiento, estrés, dolor e insalubridad de las granjas, sino porque también son mutilados, modificados genéticamente, controlados a nivel sexual y reproductivo, con la finalidad justamente de volverlos superproductivos, al costo de padecer existencias sumamente dolorosas. Por eso es importante acá comprender que si bien existe una vulnerabilidad existencial compartida por todos los vivientes, los cuerpos categorizados como animales son especialmente precarizados en el sistema actual.
porque la inducción de discapacidad que estos sufren en granjas, pero también en zoológicos y en bioterios, debe entenderse en el contexto de dicha precarización generalizada de la vida animal, que se orienta a convertir a los animales en recursos disponibles y desechables. Por último, Taylor va a subrayar que desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad, quizá pueda afirmarse que todos los demás animales están oprimidos por el capacitismo, porque ser capaz, según los estándares del mundo moderno colonial, es ser un ser humano que cumple con los parámetros de los cuerpos capaces. Entonces, todos los animales no humanos son CRIPS, dado que, acá cito a la autora, el cuerpo capacitado que el capacitismo perpetúa y privilegia no solo es capaz, sino siempre humanos. Y en ese sentido, denominar CRIP a los animales va a ser un modo para Taylor de identificarlos como cuerpos que han sido oprimidos por el capacitismo y una manera de desafiarnos a cuestionar nuestras ideas sobre cómo se mueven y piensan y sienten los cuerpos. Y por tanto, una forma de desestabilizar las lógicas que sostienen que un cuerpo sea considerado un cuerpo valioso y habitable, mientras otros son considerados explotables y desechables. Y frente a este capacitismo colonial y especista, Taylor, además de otras autoras, van a apostar por las diferencias, o sea, por afirmar estas diferencias corporales, y van a hacer una apuesta por la heterogeneidad misma de las formas de vida, como un compromiso ineludible para los antiespecismos. Acá no se trata de idealizar situaciones de discapacidad o de enfermedad, sino más bien de desafiar la idea de que los cuerpos tullidos o los cuerpos CRIP son indeseables, eliminables, y que en suma no deberían existir. De hecho, para Taylor, vivir con discapacidad va a brindar formas alternativas y creativas de interacción con el mundo, porque va a involucrar modos diferentes de movernos por el espacio y de evitar la temporalidad, desafiando los imperativos de eficiencia, de progreso, de independencia y de racionalidad. No se trata en ese sentido de silenciar las experiencias de sufrimiento y el deseo de intervención médica, sino de pensar los modos encarnados de la discapacidad sin renunciar a esta reivindicación de los cuerpos CRIP. De hecho, Taylor comenta que muchas veces tiene que usar su boca en lugar de sus manos porque sufre de artrogriposis, y para Eda ese gesto no solo supone una transgresión a los límites de un cuerpo que se considera sano, sino también una transgresión a los límites de lo que significa habitar un cuerpo humano. Y al articular lo inefable, Taylor va a utilizar el espectro de las animalidades para ampliar las posibilidades de acciones, de colisiones políticas, porque se va a reivindicar como animal. Se va a reivindicar como animal en un acto anticapacitista y antiespecista. Entonces, a partir del recorrido anterior, y con esto cierro, me pregunto si en lugar de establecer analogías abstractas entre formas de opresión, abordar los modos en que el humanismo moderno colonial jerarquiza los cuerpos, quizá permite establecer espacios de articulación entre diferentes minorías políticas que han sido históricamente subordinadas. De hecho, más allá de Taylor, existen en la actualidad movimientos queer, trans, feministas y antirracistas que han argumentado que las luchas políticas por la justicia social no deberían centrarse en determinar quién es humano y quién no, sino en rechazar ese mundo demasiado humano, y en su lugar aparece la reivindicación de la animalidad como un punto de encuentro no identitario para trazar alianzas políticas. Porque si justamente la animalidad ha sido objeto de disciplinamiento y de control por parte del dispositivo humanista, y si además múltiples cuerpos no normativos han sido ubicados del lado de lo animal, entonces quizá uno de los mayores desafíos sea apostar por políticas que se orienten a reivindicar esa vulnerabilidad animal como una instancia alternativa y afirmativa para pensar la articulación colectiva y otros modos de habitar la existencia. Y en este
para ilustrar esto traje dos citas de una activista trans de Brasil, donde justamente acá aparece la reivindicación del lugar de lo animal. La voy a leer. Dice lo siguiente: jamás entenderé a los humanos, ustedes matan y odian a las personas que aman a otras personas, solo porque éstas no siguen a la heterosexualidad obligatoria. Sus ancestros robaron tierras, destruyeron culturas, invadieron territorios, diezmaron a pueblos, violaron y a través de las religiones provocaron odio, guerra, esclavizaron, oprimieron. Ustedes asesinan animales para comer y no ven el dolor y sufrimiento que causan. Les agradezco por haberme destituido de mi humanidad. Y en sintonía con esta cita, también hay otra que encontré de Camila Sosa Villada, una actriz y escritora travesti argentina, donde se reivindica como colibrí. Pero bueno, no la voy a leer porque ya creo que estoy sobre el tiempo. Dejo ahí la cita para quien le interese. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Anaí, por esta interesante y muy completa presentación de autores y temas en los que en ocasiones uno no pone atención, lo digo por mí, buscar estas interseccionalidades que se dan. Cedo la palabra a la doctora Ana Cristina Ramírez. Muchísimas gracias, Anaí. Tu exposición ha sido realmente esclarecedora, muy relevante, muy actualizada, y pues estamos muy entusiasmadas y entusiasmados de que nos puedas abrir en estos minutos que nos quedan espacio para dialogar contigo. Veo no manos alzadas, pero sí varias intervenciones escritas de Mayagüel Mojarro en el chat. Le invitaría a Mayagüel a tomar la palabra si quieres sintetizar tus comentarios y preguntas. Claro, Ana Cristina, muchas gracias. En primer lugar, ¿qué es el movimiento CRIP? Y en segundo lugar, ¿no te parece, Anaí, que esta propuesta es muy antropocéntrica, sigue siendo muy antropocéntrica? La interseccionalidad a mí me parece que es la vía de reivindicación de las minorías, junto con, por supuesto, los miembros de otras especies. Pero no sé por qué me parece que sigue siendo muy antropocéntrica y bueno, me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias. Por un lado, CRIP en realidad es un término en inglés que no tiene traducción. Se refiere a todos aquellos cuerpos que no cumplen con cierta normatividad corporal, psíquica. Por eso por ahí se lo traduce como cuerpos tullidos. Es decir, no solo cuerpos que tienen una discapacidad más visible, sino como todos aquellos cuerpos fallados de alguna manera respecto a la normatividad corporal, psíquica y mental. Es un término que al igual que queer, fue apropiado, o sea, hay un gesto de apropiación de la injuria y de reivindicación. Es decir, porque queer surgió en un contexto de insulto, o bueno, si pensamos, tipo, por ejemplo, pienso en el contexto argentino, los términos de marica o puto fueron términos que en su contexto salieron como para estigmatizar a ciertas corporalidades, pero hubo una operación de afirmación donde los cuerpos se reivindican desde ese lugar, como CRIP, como queer, con la misma operación es la que propone Taylor o que se proponen determinados activismos con la palabra animal. Digamos, la palabra animal aparece muchas veces como un insulto, depende del contexto. Entonces, si múltiples cuerpos han sido colocados del lugar de la animalidad, en lugar de luchar por la reivindicación para ser reconocidos como humanos, la apuesta de estas autoras o de estos activismos es reivindicar ese lugar de animalidad. Respecto a la pregunta sobre si la interseccionalidad me parece antropocéntrica, o sea, yo pienso que no,
porque me parece que el enfoque de la interseccionalidad lo que permite ver es que justamente el especismo no es una forma de discriminación con base en la especie, porque nunca hubo un privilegio de la humanidad como especie biológica. Siempre hubo distribuciones diferenciales con base a diferentes discriminaciones, sea por raza, género, clase, capacidad. Y eso implica que el término animal no fue simplemente, o sea, que tanto el término humano como el término animal no vienen a asignar, no vienen a ser términos descriptivos para señalar una realidad biológica preexistente, del mismo modo en que hombre y mujer no son términos descriptivos para que vienen a representar una diferencia sexual preexistente. Son términos que producen, son performativos. Entonces, animal no solo ha designado a los animales no humanos, sino a todas aquellas poblaciones que han sido ubicadas por fuera de la humanidad, porque justamente la noción de humanidad, de humano, de antropos, ha sido sumamente restrictiva. En ese sentido, me parece que la apuesta por la interseccionalidad permite ver cómo se entrelazan todas esas lógicas de dominación. Y eso no me parece un enfoque, o sea, no entendería por qué sería un enfoque antropocéntrico. Porque de hecho el especismo no opera de manera aislada, no existe el especismo por un lado, el racismo por el otro y el sexismo por el otro, sino que todos estos sistemas, si bien tienen su especificidad y sus relaciones históricas, se refuerzan entre sí. Entonces no hay manera de ocuparnos simplemente mirando al especismo sin tener en cuenta cómo, por ejemplo, el especismo es un producto también de la supremacía blanca, o cómo el especismo se vincula a la heterosexualidad obligatoria. Me parece que eso no es un enfoque antropocéntrico, sino que es un enfoque atento a cómo diversas minorías políticas han sido subjugadas en nombre de este humanismo monocolonial. Muchas gracias, Anaí. Mayagüel, ¿quieres una segunda reacción? No, es que tenía otra pregunta y se me olvidó. Ahora, me parece muy interesante, Anaí, tu enfoque que no necesariamente estos movimientos son antropocéntricos. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Qué opinas sobre este famoso movimiento TERF, que se llama TERF? A mí no me queda muy claro, a pesar de que tengo amigas feministas radicales que se autodenominan TERF, no me queda muy claro qué se supone que reivindiquen o por qué estar en contra de las diversidades sexuales, y me gustaría, por favor, conocer tu punto de vista. Una distancia profunda. Hay un ruido acá, no sé si. Es que estaban en partido y parece que. ¿Me escuchan bien? Porque yo no escucho nada. Como que. Creo que ganó Argentina y hay mucho ruido en la ciudad. Ok, sí, te escuchamos bien, Anaí. No, por eso justamente, a ver, hay una cuestión acá con Carol Adams, me parece. O sea, si uno hace una genealogía de los feminismos antiespecistas, bueno, el libro de Carol Adams, La política sexual de la carne, que fue fundamental para pensar en enfoques interseccionales, es un feminismo radical. ¿Y por qué es un feminismo radical? Porque justamente va a estar situado, va a proponer un modelo binario de género. Va a decir que, o sea, va a analizar cómo las mujeres y los animales son explotados y vienen a ser ubicados en un lugar de subordinación respecto de los varones. Y al hacer este gesto, justamente está pensando en una diferencia en términos biológicos. De hecho, su concepto de proteína feminizada, que habla de las hembras como este cuerpo oprimido en su capacidad reproductiva, está muy ligado al biologicismo de Adams. Y es un feminismo radical porque por un lado va a excluir a todos aquellos cuerpos y reivindicaciones que
están por fuera de este binarismo entre mujer y varón. Es decir, las personas trans, los cuerpos no binarios, las masculinidades lésbicas, es decir, todas estas reivindicaciones que no coinciden con ese binarismo de género. De hecho, Carola Adams no habla de mujeres trans en su libro, que también son sistemáticamente excluidas por la matriz heterosexista. Y por otro lado, va a tener un enfoque antipornográfico y en contra de las trabajadoras sexuales. Por eso es que varias autoras actualmente, como Carrie Hamilton, que tiene un texto que de hecho lo tradujimos en la revista latinoamericana de Estudios Críticos Animales, revisita a estos presupuestos transfóbicos, transexcludentes, y en contra del trabajo sexual, que por ejemplo se da en el trabajo de Adams, y que de alguna manera ha permeado ciertas construcciones de los feminismos antiespecistas. Entonces, por feminismo radical entendemos ese feminismo que es un feminismo excludente de los varones trans, de las mujeres trans, de los cuerpos no binarios, y por eso sumamente criticado, y por eso la apuesta en muchas luchas actuales se dirige a los transfeminismos, como un paraguas que abarca y que es más hospitalario e includente con respecto a múltiples formas de vida y de habitar el cuerpo y el género. Muchas gracias, Anaí. Antonio de Anquín, ¿quisieras tomar la palabra para hacer tu intervención que anotaste en el chat? Sí, hola, ¿qué tal, Anaí? Te felicito por la intervención, muy sólida y robusta. Yo te voy a hacer dos preguntas. Una es referida con relación al especismo. Yo veo que muchos movimientos veganos en América Latina parten de esta concepción acotada del especismo, tipo la que tienen Peter Singer o Francione, y eso se ve reflejado en propuestas de políticas públicas que es muy acotada. Yo pregunto acá, desde una mirada que vos has planteado, interseccional, antiespecista, ¿se te ocurre algún ejemplo de política pública que se pudiera formular? Porque siempre veo políticas públicas de esa mirada acotada, de esa definición de especismo que se hace también con esa definición acotada de discriminación. Y después, otra cuestión sería como segunda pregunta, todos los pensadores así como Reagan, que uno los toma como referente el antiespecismo, él parte, digamos, yo veo cierta visión capacitista en el sentido de que a los animales lo pone del lado de paciente moral. Los animales podrían tener cierta agencia. Ahí se está mirando otra vez el contraste de capacidades, y esto se recoge también en muchos veganos que siguen a estos pensadores. Eso serían como dos. Antonio, dejamos de escuchar. No sé si fue claro. Sí, no, esas eran las dos preguntas que tenía para hacer, a ver qué pensaban ahí. La segunda, ¿la podrías reformular? O sea, sí, en la segunda, como muchos saben, Reagan, que es tomado por muchos antiespecistas, él hace como una distinción, pone agentes moral y paciente moral, y mira como ciertas capacidades, y como los animales están carentes de ciertas capacidades que uno podría decir complejas, los pone como paciente moral. Yo veo que hay un capacitismo aparente habría detrás, y eso debe ser cuestionado también porque estos aparatos conceptuales son tomados por movimientos veganos, antiespecistas, y que van reforzando lo que vos has planteado del capacitismo. Sí, de hecho hay varios autores y autoras que proponen la idea de agencia animal y cuestionan la idea de pensar lo animal en términos de pasividad. Por ejemplo, el trabajo de Imanol López, que hay varios artículos en la revista, son muy interesantes en ese sentido. Retoma la noción de resistencia de Foucault, pero bueno, lo lleva a un marco antiespecista para justamente reivindicar más bien los modos en que los animales resisten y se agencian, incluso en los marcos
incluso en los diversos dispositivos especistas. Y así a mí me parece fundamental, me parece que como bien lo señalás, que es capacitista seguir pensando a los animales desde la pasividad o desde la carencia de lo que no tienen, o desde lo que no tienen los humanos, por ejemplo, en esa dicotomía entre pasividad y agencia. Y de hecho la idea de agente moral me parece que está muy ligada a la modernidad colonial. El parámetro es Kant en ese sentido. Con esa noción que heredamos de sujeto racional que se da a sí mismo la propia ley frente a todo el mundo animal y la naturaleza, que se rige por una ley de causalidad. Y de hecho la noción de autonomía, la noción de dignidad vienen de ese marco, o sea, están impregnadas de ese marco kantiano que está basado en esas dicotomías, digo, animal, no, humano, racional, pasividad, actividad o agencia y no agencia, etc. Me parece que para desmontar también la dicotomía entre lo humano y lo animal, como tarea de los antiespecismos, también hay que revisitar y cuestionar el resto de esas dicotomías. Y respecto a la otra pregunta sobre cómo pensar políticas públicas desde un enfoque interseccional, me cuesta mucho pensarlo en abstracto. Tengo una amiga que es abogada, se llama Natalia Pallavicini, no sé si estará por acá, creo que no, que está intentando cada vez que, o sea, está tratando de hacer ejercicio de utilizar el marco de la interseccionalidad para pensar políticas públicas. Me parece que, por ejemplo, algo importante que nos puede brindar el marco de la interseccionalidad es no estigmatizar o no caer en una, o sea, evitar caer o evitar que para defender el antiespecismo reeditemos otras opresiones. Entonces me parece que eso es importante a la hora de pensar políticas públicas. Es decir, si para que la defensa del antiespecismo no implique recaer, por ejemplo, en una estigmatización de las poblaciones racializadas o de las personas pobres, de las personas en situaciones de vulnerabilidad, de las personas trans, etc. Me parece que en ese sentido es importante como ampliar el concepto de especismo y que no quede simplemente como una forma de discriminación moral centrada en la especie, porque eso desconoce, o sea, ese enfoque desconoce cómo múltiples poblaciones humanas están actualmente en situaciones de vulnerabilidad, y eso es muy importante para pensar también un antiespecismo desde América Latina. Y justamente por todos nuestros contextos de exclusión y discriminación. No sé si igual eso responde a la pregunta, quizá no, porque yo justamente no me excede quizá el ámbito de las políticas públicas, pero me parece que puede ir por ahí. No, sí me resultó claro. Yo por ahí pensaba en el contexto también de las megafactorías, cuando se empezaron a pensar políticas públicas, hablaba, por ejemplo, de cerdos, se omitían los animales silvestres y los pueblos indígenas, porque en el impenetrable del Chaco, la verdad que los territorios eran comunes. Pensé en ese ejemplo, por ejemplo, yo en mi caso en exposiciones reivindiqué también las vulneraciones que sufrían en común los animales y los pueblos indígenas, y también el lazo que hay, porque para estas poblaciones también los consideran como parte de su población a los animales, porque hay otra concepción de personas y demás. O sea, de esa en algún momento hice como una mirada interseccional al discutir estos temas en Chaco y Formosa, que se debatió. No sé si estarían, eso como ejemplo lo pensé yo. Es verdad, de hecho, bueno, cuando fue toda esa campaña en contra del acuerdo porcino con China, por ejemplo, yo noté que había muchas como discursos que iban en torno a cuestionar la contaminación ambiental, pero sí no había una referencia a cómo eso iba a impactar en poblaciones subalternas. Y claro, es fundamental. De hecho, muchas veces cuando se critica el consumo de la industria, o sea, el consumo de carne, la industria ganadera o la experimentación animal, no se suele tener en cuenta digamos, que
digamos que que la industria ganadera, por ejemplo, el consumo de lácteos y de carne son nefastas también para las poblaciones indígenas. Igualmente los incendios forestales que ahora arrasan, que hay focos por todos lados de América Latina y en el resto del mundo, no solo afectan a los animales silvestres, a los animales salvajes, sino también suponen el desplazamiento de múltiples poblaciones. Muchas gracias, Anaí. Paula, tienes también una intervención en el chat. ¿Quieres hacerla de viva voz? Bien, lo leo. ¿Qué opinas de la afirmación de algunas personas de que la interseccionalidad afecta a los animales porque, comillas, promueve cosas en contra vía del veganismo y les quita protagonismo a los animales no humanos? Se cierran comillas. Sí, o sea, yo noto que hay o sea, he notado como intervenciones en contra de los enfoques interseccionales, pero no creo, o sea, bueno, no sé qué piensan quienes están presentes, pero yo no creo que reste protagonismo a los animales no humanos. Me parece que incluso la interseccionalidad puede servir como una estrategia para establecer lazos con otros movimientos políticos. Porque si solo nos centramos en el especismo o en la explotación de los demás animales y no atendemos a otras opresiones, la mirada queda muy acotada, muy corta, porque digamos, el especismo no opera de manera, como ya lo dije, no se puede enfrentar el especismo de manera aislada y solo el especismo, porque el especismo opera en conjunto con la lógica del capital, opera reforzándose con las lógicas racistas, es reforzado por el heterosexismo, es reforzado por el capacitismo. Entonces, tener un enfoque complejo para atender y ver cómo operan las dicotomías de modo diferencial, o sea, atender una manera compleja de las opresiones no quita protagonismo a los demás animales. Al contrario, me parece que promueve un antiespecismo más plural, más heterogéneo, más potente, que puede incluso establecer alianzas con otras luchas políticas, porque justamente creo que uno de los problemas que enfrenta el antiespecismo, al menos lo que veo en Argentina, es que tiene varias dificultades para dialogar con otros movimientos sociales, no simplemente por el antropocentrismo de otras luchas políticas, sino también porque los antiespecismos tienen dificultad para tener esa mirada más compleja sobre el especismo. Y no es algo que diga yo tampoco, es algo que me parece que están reivindicando muchas minorías políticas actualmente, porque no solo existe el veganismo o el antiespecismo de las agrupaciones más hegemónicas, también hay minorías políticas que reivindican veganismos negros, reivindican veganismos indígenas, veganismos transfeministas, etc. Y me parece que también hay que atender a eso. Muchas gracias, Anaí. A mí también me gustaría plantearte algunas cosas en esta extraordinaria plática que nos has ofrecido. Ha sido realmente muy enriquecedora. Tú mencionabas que el transfeminismo tiene esta condición de paraguas incluyente, lo cual me parece un enfoque muy necesario de subrayar. Pero justamente ahorita, a raíz de que en España hay una ley que está a debate en torno a las identidades trans, la discusión está bastante envenenada. Ahí está este término de TERF, de
algo así como feminismo radical que excluye a las trans. Son las siglas en inglés significan eso, TERF, y que originalmente fue dado pues como una designación peyorativa para este feminismo que siente que hay una invasión de los varones disfrazados de mujeres que está usurpando posiciones de mujeres que deberían ser de mujeres y resiente esto como una agresión más del patriarcado y por lo tanto rechazan o tratan de excluir y se asumen o aceptan la etiqueta de TERF. Y en esa posición, el mismo término transfeminismo llega a ser ofensivo, llega a ser una visión de que el feminismo está, por así decirlo, limitado, esto que mencionabas de la crítica feminista al feminismo, de que esa crítica feminista al feminismo es algo que no debería ocurrir, y que las trans feministas son antifeministas. Yo creo que es un mal planteamiento del terreno de conversación. Creo que el círculo de conversación tendría que drenarse de estos venenos para poder efectivamente, como ha señalado, construir las alianzas y fortalecer posiciones que atiendan a las formas de dominación y a cómo se están construyendo estas jerarquías y cómo se están ubicando las posiciones de qué es lo que está en juego y qué es lo que se pide. En este caso, yo creo que hay una reflexión muy importante que hacer a nivel teórico cuando destacamos la diversidad de las posiciones en los movimientos, sean feministas, sean antiespecistas, sean anticapacitistas. Yo creo que hay que tener cuidado de que las herramientas de análisis no se nos conviertan en armas en contra de quienes son de quienes están en la movilización y que son aliados, que no se conviertan en líneas de acepta mi condición o rompemos relaciones y no solo rompemos relaciones, sino que vas cargado de insultos, ¿no? Y, hay una línea en eso que llaman abolicionismo que tira a esto, a no convertirse ya solamente en un punto de claridad metodológica, sino también en una herramienta de exclusión. Y me refiero a esa línea de lo que llaman abolicionismo que dice el veganismo es la base irrenunciable. O sea, o aceptas esta identidad vegana o no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, mi pregunta o comentario para ponerlo en esta discusión, Anaí, Gabriela, es teniendo en América un clima un poco menos relajado, porque no tenemos esta discusión envenenada, pero teniendo en América un clima poco menos envenenado, en el contexto en donde están trabajando el Instituto de Estudios Críticos de Animales en Latinoamérica, esta interseccionalidad está logrando estas alianzas incluso sin exigir, sin demandar que las personas aliadas se asuman como en una identidad vegana rígida. Hay una parte que no entendí de lo que comentaste sobre que veían como un problema la crítica feminista del feminismo.
¿Sería posible que me lo puedas volver a comentar? Porque me quedé con la Sí. duda. Ciertas feministas reaccionan mal al término transfeminismo, Ah, claro. porque así como ciertos humanistas reaccionan mal al término posthumanismo, ¿no? O sea, lo asumen como nos están atacando. Y no como habría algo aquí que progresar, que afianzar en una idea progresiva, y entonces defienden el feminismo como el feminismo de las mujeres. Están reaccionando incluso a que se piense que la condición de mujer puede ser, la de varón también, puede ser algo plástico, maleable, fluyente. Hace poquito, Paul B. Preciado, en la presentación de su libro Disforia Mundi, toca este tema y creo que su reacción es muy, muy recuperable, muy relevante, pero hay una línea que también me desacomoda en esa reacción de Paul B. Preciado a cómo las feministas están rechazando, cierto feminismo está rechazando esta idea del trans y de la interseccionalidad y de el posthumanismo, ¿no? Entre otras cosas. Esa línea de Paul B. Preciado dice que por la forma en la que Amalia Valcárcel está llevando la discusión, filósofa feminista destacada, española, etcétera, por la forma en la que Amalia Valcárcel está llevando la discusión de decir, ustedes no son mujeres, ustedes son hombres disfrazados, no nos engañemos, esta es la realidad dura y desnuda, ¿no? Entonces, Paul B. Preciado, antes Beatriz Preciado, pues dice, yo no tengo nada que hablar con ella. Y esa es la línea en donde a mí me desacomoda, porque yo creo que tendríamos que continuar en un ánimo de conversación, incluso con quien dice, no me haces verte como tú dices que eres. Creo que ese punto en donde lo que le llaman la cultura de la cancelación, pues no hablo contigo, o sea, no me ves como yo quiero que me veas, no hablo contigo. Qué problemón, ¿no? Qué problemón, cómo hablar más incluso con bloques de aliadas y de aliados, ¿no? Cómo poder hablar para que no se envenene esa conversación y se pongan en riesgo valores sumamente difíciles de conjugar por los matices que tenemos profundos en estas diferencias de percepción. No sé, ¿habré sido un poco más clara, Anaí? Yo me pregunto si realmente se pueden pensar como aliadas las TERF, en realidad, porque me parece que vuelven a reeditar discursos biologicistas muy cercanos a la religión, donde justamente dicen una verdad del género. Hay una verdad del género, que es ser mujer biológica, mientras otras corporalidades que habitan el género son falsas. O sea, esa división entre lo que es verdadero, un cuerpo que habita el género de manera verdadera, y una manera de habitar el cuerpo que es falso, como lo de las vidas trans, es sumamente violento. Es la operación de los discursos cisexistas, digamos, incluso a veces es cercano a los discursos evangelistas. Entonces, me pregunto cómo establecer alianzas si justamente están reeditando una verdad del género y en nombre de esa verdad producen múltiples discusiones. Y esa manera de establecer una verdad de lo que significa el género, una verdad de lo que significa
la especie, una verdad de lo que significa la raza, es el modo en que han operado todos estos discursos fundacionalistas que producen un montón de opresiones nefastas. Por ejemplo, el especismo también se cree dueño acerca de la verdad, de la diferencia entre lo que es humano y lo que es animal, y en nombre de esa diferencia es que justifica la explotación de los animales. De manera análoga, los discursos cisexistas establecen que hay una verdad del género, que es ser varón y mujer, y todo lo que se escapa son cuerpos que están disfrazados, no son cuerpos legítimos, no son vidas habitables, de hecho no deberían existir, porque si están diciendo que una mujer trans es un hombre disfrazado de mujer, lo que están haciendo es decir que esa persona no debería existir, que es falsa, que es ilegítima. Entonces, a mí me parece muy difícil, es como querer establecer alianzas con discursos religiosos que siguen abogando por la diferencia sexual entre hombre y mujer y la complementariedad de los géneros. Entonces, a mí se me hace imposible. Entonces, no es que estoy defendiendo la cultura de la cancelación, pero me pregunto en qué momento, cómo pensar que alguien así es una aliada. Digamos, si está justamente pensando que la vida de una persona trans no debería existir. Eso es un discurso sumamente de odio. Es como pensar que los cuerpos CRIP no deberían existir, que es básicamente lo que dice Peter Singer. Peter Singer tiene un discurso sumamente capacitista, por eso, bueno, se ha peleado tanto con Sunaura Taylor, de hecho se lo dice en la cara, que ella, si pudiese, elegiría tener una vida de un cuerpo normado, y Sunaura Taylor le dice que no. Eso está muy bueno, los invito si no han leído ese diálogo, que además es un gesto súper sexista decirle a alguien cómo debería habitar su cuerpo. Y después respecto a la pregunta sobre los veganismos, estoy viendo el comentario de Valeria. Entiendo que Preciado reacciona en esos términos en tanto que los considera un discurso de odio, pone la línea ahí, no tanto en el núcleo biologicista. Y de alguna manera es lo que yo trataba de decir. Yo lamentablemente todavía no leo ese texto de Paul Preciado, no me lo compré, pero sí, digamos, los discursos transincluyentes asumen que las vidas trans no deberían existir. En ese punto son discursos de odio. Aquí me gustaría decir también porque lo que comenta Sanaí, que me parece muy, muy importante, efectivamente, es así lo viven las personas trans, como un discurso de odio, descalificación, de anulación, de no validación de su existencia y de las elecciones que han hecho. Yo creo que hay que acercarse no por estos dos polos extremos, sino más bien por un terreno de encuentro y de encuentro amoroso, de encuentro afectivo. Por eso recomiendo mucho el documental que se llama Laertes sobre el devenir trans a los 50 años de un caricaturista brasileño, y de cómo su madre, que es bióloga de la vieja escuela, no entiende o sea, no entiende, no alcanza a entender la posición de su hijo, que ahora es algo como una mujer. Tampoco Laertes lo está entendiendo, o sea, es el proceso de comprenderse. Su padre está incluso un poquito más distante del asunto, porque su madre no lo entiende, pero lo acepta. Su padre está reaccionando con dificultad a la aceptación de esa presencia de su nueva hija o algo parecido. Yo creo que ahí podríamos encontrarnos fuera de la descalificación y del discurso de odio, que me parece que las feministas que están así reaccionando dicen, no es discurso de odio, lo mío es realidad neta, la realidad con la que nos casó Bacon
desde el siglo XVI, ¿no? Bueno, ellas están teniendo esta actitud de no es odio, es la verdad. Yo creo que hay que seguir insistiendo en que incluso ahí hay que intentar las alianzas, porque las alianzas y la colaboración que para el animalismo estaríamos planteando no es solamente con feministas o con antirracistas o con antifascistas, es incluso con explotadores de animales. Allí también necesitamos pensar en terrenos de cómo hemos de hablar con quienes están viviendo de la explotación y del sufrimiento animal en términos no destructivos. Entonces, no sé, el camino está difícil, la montaña está escarpada. Sísifo tiene que partir no solo del nivel del suelo, sino de mucho más abajo del nivel del suelo, pero pues es nuestro camino. Veo un comentario más. ¿Cómo estamos de tiempo, Víctor Hugo? Como para darle a Anaí la palabra para una reflexión final. Pues estamos en tiempo todavía, porque la sesión termina oficialmente a la 1. Tenemos todavía 18 minutos. Mira, muy bien. De Valeria ya se mencionó. Paula dice, de acuerdo, Ana, también por ahí va mi pregunta y agradezco que ampliaras la idea porque también me lo cuestiono. Hay una identidad vegana hegemónica que rechaza las diversidades y luchas que se alían en contra de la opresión. ¿Acaso podríamos cambiar esta idea de que el veganismo es una identidad y poder transitar al veganismo como una práctica modulada por muchas circunstancias y no como una identidad que se gana o se pierde si se palomea o no palomea tal o cual rasgo, característica? Claudia Herrera García, Sara Claudia dice, gracias a la ponente y a las personas que preguntaron, reconozco que este seminario nos invita a leer y comprender muchas situaciones. Gracias, gracias, gracias. Los extremos ha de ser, pueden ser peligrosos. Sí, y eventualmente llegados a mucho, mucho extremo, eventualmente se juntan y pueden también fortalecerse quizá. Antes de darle la palabra a Anaí Gabriela para unos minutos más de su intervención, quisiera recomendar. Diana, ¿sí? Diana tiene la mano levantada. Perdón, Diana, adelante. Muchas gracias. Hola, Anaí, muchas gracias por tu conferencia. Yo quisiera, bueno, en este cruce, ¿no? Sobre los estudios críticos en discapacidad, o bueno, el anticapacitismo y el antiespecismo, yo no sé cómo allá en Argentina, pero por ejemplo, acá en México hay una falta de política pública antiespecista, justo cuando se quiere legislar sobre el tema de accesibilidad y que, por ejemplo, los animales de asistencia, ¿no? Como los perros guía, por ejemplo, puedan habitar en los diferentes espacios, ¿no? Entendiendo como pues que sí existe una interdependencia entre la persona ciega, por ejemplo, y el perro guía. Entonces, la legislación todavía no llega a que, porque incluso se piensa en un certificado del perro de asistencia, ¿no? Y que entonces con ese certificado tú vayas a los transportes foráneos, al transporte aéreo y que entonces el perro guía pase, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Que pues al final pareciera también que sigue siendo muy especista, ¿no? El que tenga un animal que tener un certificado para poder entrar a algún lugar. Pero aquí en México, por ejemplo, como todavía no se ha legislado todo este tema del certificado, muchas personas, incluso sin discapacidad o sin una discapacidad visible, por ejemplo, utilizan este discurso de, no, pues es que yo quiero que mi perro entre conmigo al avión porque me da soporte emocional,
¿no? Entonces, enseñan un papel, ¿no? Con una firma de un veterinario avalando que el perro da soporte emocional y por eso tiene que ir en el avión y no abajo del equipaje, ¿no? Para mí una política antiespecista sería, ¿no? Que no necesitarías, pues, instrumentalizar este tema del soporte emocional y que, pues, cualquier perro con cualquier persona, pues, puedan estar juntas, ¿no? E ir en el transporte aéreo, terrestre, etcétera. Pero aquí en México se utiliza mucho eso, ¿no? Se enseña como una especie de receta veterinaria avalando que el perro te da un soporte emocional y que pues así ya te puedan dejar entrar al transporte. Entonces, yo no sé en Argentina cómo, si es igual o ya hay como una política como realmente antiespecista, ¿no? Para que los animales puedan habitar cualquier espacio. Pero en este sentido, ¿tú qué piensas de que se utilice esta estrategia práctica de eso, de que el perro brinda un soporte emocional y por eso déjenlo subir conmigo al transporte? Ah, y la otra pregunta era que hace rato habías mencionado a Sonora Taylor, pero también mencionaste a alguien más creo que también con el apellido Taylor. ¿Lo podrías volver a repetir en este cruce entre antiespecismo y anticapacitismo, por favor? Chloe Taylor. A ver, ahí anoto el nombre. Tiene un Gracias. libro, una compilación que es sobre anticapacitismo y animalidad. Es un libro que compila y hay un montón de artículos. Ay, se me tilde, no puedo escribir. Y el libro creo que está disponible aún en la web. Bueno, respecto a la pregunta sobre la identidad vegana que me habían hecho al principio, bueno, no sé cuánto tengo tiempo para responder, o... bueno. Sí, todavía tenemos algunos minutos. Bueno, quiero aprovechar que abrí el micrófono porque también Viviana Catarina había solicitado que algunos conceptos se aclararan, creo que ya se aclararon. Viviana, no sé si quieres hacer algún comentario o con lo que ya se dijo es más que suficiente. Sí, parece que ya se aclararon, es suficiente. Ok, perdón, Anaí, continúa, gracias. Bueno, respecto al cuestionamiento de la identidad vegana, sobre ese tema escribimos con Iván Ávila un primer texto que se llama Resistencia Animal, y ahí hay una crítica, sobre todo a ciertos antiespecismos y veganismos que vimos que estaban como atravesados por un discurso sumamente colonial, con esta lógica de conversión o de evangelización a quienes no son, o sea, como esa manera de pensar el activismo, que no solo está en el veganismo, también en otros activismos, que es, digamos, un modo de activismo que se plantea desde un lugar de superioridad moral para juzgar a los demás y medir cuándo o qué tan veganos o antiespecistas son. Y bueno, en ese momento nos parecía que era una manera muy complicada e inviable de defender los veganismos, y en ese momento comenzamos a hablar de veganismos no como un estilo de vida, sino como ni como una identidad, sino como prácticas de resistencia que no pueden definirse de antemano ante la lógica especista. Y eso, bueno, sí, significa repensar lo que comemos, el lenguaje, pero no hay una manera a priori de definir qué es vegano y qué no es vegano. Iván, le recomiendo mucho sus textos, sigue explorando esta idea de los veganismos como prácticas heterogéneas, y pueden encontrar sus textos en la web. Creo que hay uno que se critica el veganismo que él llama moderno colonial, y argumenta a favor de los veganismos como formas de vida. Me parece un texto muy bueno. Y también piensa en términos de interseccionalidad.
Y otra autora interesante es Martina Davidson, que también propone hablar de veganismos en plural a partir de las minorías políticas. Es de Brasil, igual no sé si están, creo que sus textos no están traducidos, pero los pueden, si alguien lee portugués, están también, los recomiendo mucho. O sea, no cité ningún libro, sino 2 autores, que acá escribo los nombres. Martina Davidson creo que tiene un texto en español que salió en Animales y Sociedad, donde piensa los veganismos decoloniales, como veganismos del sur para el sur, y cuestiona todos los veganismos que están centrados en la lógica del consumo, y bueno, que no cuestionan las industrias y toda la lógica capitalista. Y me parece que es una apuesta interesante. Bueno, Juan José Ponce también va por ese la camino. Acá escribo el nombre. Googleándolo creo que van a encontrar fácilmente su trabajo. Bueno, no sé si la pregunta del veganismo iba por ahí, por lo que me hizo, o sea, me dio esa idea. Y respecto a la legislación en Argentina, creo que en principio, no sé si las personas argentinas presentes me pueden ayudar, pero creo que se puede ir con animales en el avión, pero, o sea, no hace falta un carnet, pero sí piden como un determinado peso, o sea, para ir con un perro o gato en cabina, creo que es hasta 9 kilos. No sé si se está aplicando, o sea, eso no es algo reciente. Si alguien que está acá de Argentina me puede iluminar, pero entiendo que esas son las condiciones. Y después el tema del perro guía, también hay una legislación para entrar con el perro guía a cualquier acceso, pero creo que ahí se requiere una credencial. Y respecto a qué pienso de la estrategia de apoyo emocional, no sé, yo pienso que en el mundo especista y capacitista en el que estamos, cualquier herramienta que nos permita sortear o resistir a estas lógicas son útiles, como ese certificado para poder viajar con él. Así que lo puedo completamente. Digo, a veces no se puede apelar a la pureza, sino que uno tiene que negociar con las prácticas existentes. Bueno, gracias por la legislación. Bien, pues Anaí Gabriela González, ha sido realmente extraordinaria. Tu participación nos ha dejado muchas muy buenas ideas y muy buena información. Ahorita ver cómo podemos convertir este chat en texto para ver si se puede compartir por correo electrónico a quienes hemos participado y no perdernos de estas excelentes sugerencias. Yo ya descargué el texto de las hermanas Co, se ve buenísimo, muchas gracias. Y qué extraordinario trabajo el que hacen en el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales y en la revista. Formidable, bueno, muchas gracias. Así es que esperemos todavía que en el 2023 podamos tener interacción y noticias de ustedes. Formidable. Estamos ahí un poco parados porque nos hackearon el sitio como 5 veces, pero bueno, ahí vamos. Muy bien. Y bueno, espacio. Sí. Muchas gracias por la invitación. De nada, de nada. Adelante, Víctor Hugo, si quieres cerrar con el mensaje final y el asunto de los certificados y cosas así. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Y me voy a permitir compartir pantalla. Para hacer entrega, ¿se ve mi pantalla? Sí. Ok, bueno, gracias. Pues entregar de la Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento a la doctora Anaí Gabriela Martínez, de donde, perdón, tenemos una compañera que se llama Gaby Martínez, me fui, perdón. Anaí Gabriela González, por su participación en el Seminario Permanente de Ética Animal con el tema Perspectivas interseccionales sobre el antiespecismo, alianzas y resistencias
desde la animalidad. Aguascalientes, Aguascalientes, México, 9 de diciembre de 2022. Está firmado este reconocimiento por la decana del Centro de Ciencias Sociales, la maestra María Zapopan Tejeda, el jefe de departamento de filosofía, el doctor Enrique Luján Salazar, y por un servidor, coordinador de este seminario. Bueno, muchísimas gracias. Ay, ahora dónde dejo de compartir. Acá está, ya. Bueno, y pues nuevamente agradecer que hayas aceptado esta invitación que te hizo la doctora Cristina, y bueno, que sepas que estamos trabajando aquí en México sobre estos temas en conjunto con otras universidades, con institutos de investigación. Y bueno, por último, como ya es la sesión final de este año, pues como ya se hizo al principio, les envío una cordial felicitación a todos por estas fiestas que se aproximan, que tengan un buen año. Para las personas que estuvieron asistiendo durante el año a más del 60% de las sesiones, porque más o menos 5 o 6 sesiones, nosotros tenemos el registro y se les estará haciendo llegar a sus correos la respectiva constancia con las horas que estuvieron participando en el seminario, ¿sí? Y bueno, los invitamos el próximo año a que se sigan uniendo a nosotros, sigan asistiendo a las sesiones. Tratamos de que sean los viernes segundos de cada mes en un horario de 11 a 1 de la tarde, tiempo del centro de la Ciudad de México. Entonces, los invitamos. Y bueno, para el mes de enero me gustaría hacer una invitación a que tengamos un conservatorio en donde cada uno de nosotros podamos tener una participación de unos 10 minutos máximo acerca de lo que opinamos sobre este tema, sobre las sesiones en que se han participado en el seminario. En fin, ya les estaremos enviando la invitación para que también se registren y poder tener esta sesión del mes de enero. Y esperamos contar, bueno, pues con la participación de varios de ustedes y, ¿por qué no, de muchos más? Pues con eso terminamos. Muchísimas gracias y felices fiestas de fin de año para todos. Y bueno, ya te puedes ir ahora el partido, Anaí. Hasta luego, bueno, los que están en Argentina ahí, saludos y apoyar a su selección. Gracias. Claro, también a Brasil. Gracias. Acompañamos por ahí de Brasil. Suerte también para sus equipos. Nosotros ya estamos fuera. Cual agradecemos. Brasil também está fora. Brasil perdeu para a Croácia. Bien, hasta luego. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta enero. Feliz año a todos. Gracias por excelente trabajo durante todo el